Y el día de hoy, bueno, tenemos primero que una amiga, una excelente persona, una gran dama, excelente profesional también, que estamos celebrando esta semana, la Semana del Periodista, porque la gente dice, no es un día, es una semana, y se extiende a veces. Ana María Osorio es periodista, es doctora en Ciencias Políticas, y está con nosotros para hablar del panorama de las elecciones primarias acá en Venezuela. Y bueno, ¿y por qué no? Le puedo preguntar esto de la parte de periodismo y política, cómo se llevan de la mano y cómo ha cambiado eso a lo largo del tiempo. Así que bienvenida, Ana, gracias por estar con nosotros acá. Un placer para mí compartirlo. Bueno, mira, el periodismo es una de las primeras profesiones del mundo. Claro. Y sin periodistas no existiría historia. Los periodistas somos los que escribimos la historia de los países. Así es. De hecho, a Maquiavelo se le acuña la frase, el fin justifica los medios, y ni siquiera lo dijo él. Fue una síntesis de un galardonado periodista que hizo de una frase muy célebre que él dijo en El Príncipe, que era la grandeza de los crímenes justificará la vergüenza de haberlos cometido. Y fue un periodista el que logró hacer la síntesis de eso, por eso, o de allí, la importancia del periodismo, ¿no? Somos lo que hacemos y creamos las frases que marcan historia. Hay que felicitarte a ti porque te has mantenido a lo largo de la historia y formas parte importante de la historia de esta región. La política y la historia y sobre todo el periodismo, tenemos que entender que la política es la que marca la comunicación. Muchas veces las estrategias políticas son los que van a determinar lo que nosotros vamos a comunicar o no. De ahí la labor tan importante del periodista de no ser manipulado. Que es muy difícil porque si bien es cierto, y tú como doctora en política sabes que los políticos no mueven una pieza o no dan puntadas sin dedal. Y entonces ahí está la astucia del periodista para saber, este movimiento es así, pero no todo es lo que parece. Exacto, además que la política es una obra de teatro. Ajá, y los periodistas muchas veces, y lo digo, tenemos que decirlo, o nos dejamos guiar por la línea editorial del medio de comunicación en el cual estamos, o bien, bueno, sencillamente si no tenemos ese olfato y no investigamos o no vemos más allá, sencillamente nos quedamos con lo que se nos muestra. Y entonces yo creo que eso es uno de los graves problemas que presenta actualmente el periodismo, lo que es la parte de la rapidez con la que se presentan los hechos, que no nos permiten a veces analizarlos, sino que, bueno, pasamos de una noticia a otra. Exacto, e investigarlo, porque al final las noticias terminan como la duración de las historias de Instagram, 24 horas. 24 horas, sí señor. Cuando mucho, porque a veces ya a las 3 horas ya eres pasado, ya eres historia. Pero realmente el periodismo de alto nivel, yo pienso que todavía se puede conservar, claro, y que es necesario para formar mejores gobiernos. Sin duda alguna las estrategias y la forma de manipulación de la estrategia de comunicación política, porque eso terminamos siendo unos alfareros, ¿no? Que movemos el barro y creamos las vasijas en función de lo que necesitamos, pero debemos de entender que la política en gran medida determina el destino de los países, de la historia, de todo, hasta de quiénes somos, de nuestros niveles de oportunidades. Y la comunicación, sobre todo la política, es capaz de cambiar el humor de la opinión pública en segundos. Claro. Sean noticias falsas o verdaderas. Sí. Y hoy día somos muy manipulables. Claro. Hoy son los cerebros hackeados los que votan. Porque hasta perdimos ese interés por investigar y nos dejamos llevar por lo que dicen las redes sociales. Hoy decimos un político está de primero porque está primero en unas encuestas y ni siquiera tenemos la certeza de esas encuestas. ¿De dónde salieron? ¿Quién la hizo? Bueno, porque muchos políticos obviamente hacen sus encuestas, pero pagan a una empresa para que se las haga. Y muchas veces no son objetivas completamente. Sí. Importante lo que nos dices con respecto a la política, y ya vamos a ir adentrándonos en este punto, porque la gente dice, el común de la gente, no, yo no me mezclo con la política, no me interesa la política, pero definitivamente tienes que saber porque no te interesa la política, pero al final la política va a influir en
cómo en tu salario, en cómo vas a vivir el día a día, en el clima económico, social de un país que igual, esa es tu casa grande, tu país, y por eso te puede influir. Es tanto así, mira, que antes los venezolanos éramos recibidos por la puerta grande en cualquier país, y ahora no. ¿Por qué? ¿Qué nos satanizó? La realidad política de nuestro país. Sí. Entonces, pensamos que no importa quién sea el presidente, quién sea el gobernador, porque yo tengo mis negocios, porque yo estoy trabajando, sí, pero ¿dónde queda allí la seguridad? ¿No? Tanto la seguridad jurídica como la seguridad social, tu nivel de oportunidades. Cuando tú y yo éramos estudiantes, ¿cuántas oportunidades no teníamos con uno o con dos salarios o con dos trabajos? ¿Son las mismas de hoy? No. Entonces, eso es lo que tienen que analizar las personas. No es que la política es de mi casa para afuera, al contrario, ya la política tocó tu puerta, porque la falta de servicios públicos, la ineficiencia que hay en todos los sectores públicos ya tocó tu puerta. Ya el hecho de que tú ni siquiera puedas tener un servicio eléctrico continuo, ya eso deteriora la calidad de vida de todos. No, entonces, ¿cómo es que la política no importa, por Dios? Te enfermas, no tienes para medicinas, no tienes para ir, y mucha gente, y lo digo porque soy usuaria, y no me da pena decirlo acá, porque bueno, como todos los venezolanos, soy usuaria del hospital universitario, porque tengo que llevar a mi mamá al servicio de oftalmología, que, ojo, excelentes profesionales y doctores que hay allí, jóvenes que dan el todo por el todo, sin muchos recursos, y atienden a todo el mundo por igual. Y tú puedes ver a Ana María allí, lo digo porque he pasado muchos días allí en el universitario, gente que se ve que es gente muy humilde, gente ancianos o gente de la tercera edad, muy humilde, solitos, como gente también de lo que era la llamada la clase media, allí también buscando su servicio, porque no tienen los $40-50 para pagar una consulta médica. Entonces, eso afecta incluso tu forma de vida, el vivir. Y antes no entendían en las políticas de Estado, cuando se criticaba que el gobierno venezolano, con la apertura que dio a los extranjeros y que le ofreció nuestros servicios de educación, de salud, y decían, no importa que reciban colombianos, ecuatorianos, chilenos, etcétera, y no entendían que era que le estaban robando la seguridad a los nuestros. El Seguro Social venezolano estaba entre los 10 primeros del mundo. ¿Y ahora dónde estamos? Claro. ¿Dónde está la calidad de ese servicio prestado, no? Porque no entendimos, y todavía no lo entendemos, cuando vemos que hay países que nos cierran las puertas a los venezolanos. ¿Por qué? Porque ellos no se pueden hipotecar para mantenerte a ti. Las garantías de las seguridades sociales. Estados Unidos, ¿cuántas reservas no tiene en cuanto a este tema migratorio? Es por eso. Porque entonces el déficit fiscal, la inversión que tiene que hacer un Estado para garantizarte a ti salud, educación, seguridad, eso implica un alto costo, y nosotros no lo entendíamos. Es como que si tú te llega a tocar la puerta un vecino y prefieres darle el plato de comida que tienes a tu vecino antes que a tus hijos. Claro. Eso es lo que tiene que hacer un país, garantizar primero la seguridad social, todos los servicios públicos en todos los sectores, educación, salud, cultura, hasta deportes, todo. Y la seguridad, sobre todo, lo tiene que garantizar a los propios, a los nacionales. Así es. Y luego poder estar en los extranjeros. Yo lo he comentado acá también, que imagínense ustedes nuestra Plaza Bolívar de la ciudad de Maracaibo llena de peruanos, de ecuatorianos, de chilenos, llena completamente de gente viviendo, pernoctando, haciendo sus necesidades, haciendo vida diariamente allí. ¿Cómo lo veríamos nosotros los venezolanos o los zulianos en ese sentido? Entonces hay que entender también como que la cultura y la forma de pensar de otros países, porque es entendible. Nosotros hemos llegado masivamente a muchos lugares, masivamente, y obviamente no llegamos a producir, sino a hacer una carga en muchas ocasiones. Hay que entender que en el presupuesto público obviamente se tiene que garantizar la seguridad en todos los aspectos del ciudadano, pero nosotros no lo entendimos antes y no veíamos por qué el Seguro Social nada más recibía a aquellos que cotizaban en el Seguro Social y la atención. Obviamente porque prestaban, tú cotizabas, te descontaban una cantidad de dinero y eso iba invertido para el Seguro Social. Ah, no, pero dijeron, hay que darle el servicio a todos de forma gratuita. ¿Y a qué nivel llegó esto ahora? El más bajo. Entonces, eso lo tenemos que entender también. Además, hay que quitarnos la cultura de la gratuidad, ¿no? Hay que empezar también a trabajar, a producir. Y obviamente, ya tenemos un gobierno que cobra el servicio eléctrico, que empezó con borrón y cuenta nueva, etcétera, etcétera, y el servicio eléctrico cada día está peor. Entonces, uno dice, bueno, ¿dónde está la contraprestación de mis
del pago de mi servicio o incluso el pago de nuestros impuestos. O sea, pagamos tantos servicios, pagamos SEDEMAT, etcétera, etcétera, y nuestras calles están horribles, sumamente deterioradas, el servicio del aseo, etcétera. Entonces es en todos los espacios, no lo entendemos. Y en el particular pienso que tenemos que, si nosotros queremos exigir nuestros derechos, tenemos que cumplir con nuestros deberes. ¿Cuál es nuestro aporte social? ¿No? ¿Qué estamos haciendo nosotros porque nuestra ciudad mejore? ¿En qué contribuimos? En el uso incluso del transporte público. Claro que sí. ¿Dónde está la cultura? Vamos a hacer una pequeña pausa, Dios mío, son las 11:35. Al regreso vamos a conversar, o a seguir conversando con Ana María Osorio, periodista, doctora en Ciencias Políticas. Vamos a hablar de las elecciones primarias porque si no se nos consume el tiempo. Quiero hablar del caso del gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales. Quiero hablar del caso de Benjamín Rauseo, de, por supuesto, María Corina Machado. Benjamín está dando mucho de qué hablar en las redes sociales porque como que se inscribió para las presidenciales, pero para las primarias no. ¿Qué pasa entonces con el gobernador Manuel Rosales? ¿Qué juego hay allí? Porque hay que entender ese juego de ajedrez que tienen cada uno de ellos para ver cuál va a ser la mejor posición a jugar en los próximos meses, en las próximas semanas. Vamos entonces a escuchar este buen tema de Cher. Ana María Osorio está con nosotros acá, doctora en Ciencias Políticas, periodista. Estamos hablando, aquí en off. Ay, Dios mío, ustedes se enteran. Conversando, de la situación del mundo y cómo la política nos influye. Importante que usted también tiene que meterse en este tema de las primarias. ¿Por qué? Porque, tienen que decidir, y es fundamental saber cómo se está moviendo esto. Hablaba del tema de María Corina, hablaba del tema de Benjamín Rauseo, hablaba del tema del gobernador Manuel Rosales, que son los que como que han estado más en la palestra, Ana María. Sí, han estado ocupando mucho espacio dentro de lo que sería la agenda setting, ¿no? Vamos a empezar con Benjamín, porque hizo mucho alarde de cómo él iba a participar en las elecciones primarias y al final decidió que no. Obviamente no tiene el músculo político para eso. Se abrió paso y dijo, no voy a participar en las elecciones primarias, pero sí voy a ir a la contienda presidencial. Evidentemente ha tenido un ataque, realmente es un flanqueo, le han dado muy duro por todos lados. Donde han satanizado, han dicho que él entonces estaría involucrado con el gobierno porque la única posibilidad de restarle votos es restarle votos a la oposición. Evidentemente todo pareciera, cuando uno analiza este juego completo, todo pareciera parte de la estrategia de ingeniería electoral del gobierno, que no es más que reducir a la mínima expresión a las mayorías, ¿no? Para él poder seguir ganando siendo una minoría, porque ninguno de los actores políticos de los que hemos hablado por sí solo reúne el 17% que tiene el actual presidente de Venezuela, ¿ok? Y eso lo tenemos que tener claro. Además de que las elecciones siempre la gana la organización política, que es lo que uno llama la maquinaria, a través de una arquitectura electoral que es capaz no solamente de movilizar los votos, sino garantizar la veeduría de cada uno de los centros de votación para garantizar que ese voto se traduzca efectivamente en la victoria, ¿no? Y en eso, esa arquitectura y esa infraestructura electoral la tiene muy bien el Partido Socialista Unido de Venezuela, cosa que no tiene por sí solo ningún partido político. El caso del gobernador Manuel Rosales, por ejemplo, tiene esa arquitectura electoral aquí en el Zulia. Aquí en el Zulia la tiene. De hecho, es uno de los gobernadores más votados de Venezuela y el más votado dentro de la oposición. Es el único gobernador que en el ala de los que ganaron de la oposición reúne y concentra tantos votos, ¿ok? Y eso es un mérito propio, porque gana al final, es abanderado ¿con qué? Con su organización política. La estrategia que él utilizó en este momento, la clave de la estrategia política es sorprender. Y fue un candidato que sorprendió, porque no puso su nombre, y no puso su nombre, a mi parecer, por dos elementos. Uno, el desgaste que pueda tener con una presencia excesiva de su nombre, que pienso que eso le juega a favor, porque María Corina tiene una exposición excesiva. Mediática, ¿ok? Y eso genera cierta apatía. Cuando algo es demasiado cercano, nos genera rechazo.
como las relaciones de pareja, y no, qué pegajoso. Es lo mismo, porque así es el ruedo de la política. ¿Ok? Otro de los aciertos, en mi parecer, es que cuando tú vas a un proceso electoral, lo primero que tienes que tener claro es quiénes son tus votantes y dónde está tu terreno a ganar. Y eso no lo tiene claro ni siquiera la Comisión Nacional de Primaria. No tiene un padrón electoral establecido, no tiene los centros de votación, no tiene ni siquiera quiénes serán los representantes, veedores u observadores del proceso. Entonces, si no tienes claro eso, ¿cómo me voy a lanzar? O claro. sea, me estoy postulando ¿a qué? Si no existe esa organización. Sería un desgaste, y es poner su nombre, y el costo político para él es mucho más alto, porque es el único que está en el poder. María Corina no lo está, Enrique Capriles Radonsky tampoco, y de paso está inhabilitado. Benjamín Rauseo, ¿qué tiene que perder? En cambio, él está acreditado por los venezolanos para representarnos, en primer lugar. Y segundo, el costo político que puede dejar dado a un eventual fracaso de la Comisión Nacional de Primaria. Ahora, en dado caso que gane quien tenga que ganar, ¿quién garantiza que todos los partidos lo van a apoyar? Es que ahí porque es donde está el tema puede ganar X, por decir, Pedrito de los Palotes, José Gregorio fue mayor, ganó como candidato a las elecciones primarias, y después dice, no, a mí no me conviene. Dice el Nuevo Tiempo, a mí no me conviene, el G4, pues, no me conviene, y bueno, no, y me lanzo aparte. ¿Quién garantiza eso? Exacto, porque ese acuerdo no ha sido público. ¿Dónde están los acuerdos de la Comisión Nacional de Primaria? Me comprometo a que nos vamos a sumar, o que vamos a sumar todas las voluntades para trabajar por el otro. ¿Dónde están las reglas establecidas de que los candidatos en primaria dejen el tema de la propaganda negra? No, ellos juegan a aniquilarse uno a uno, como un francotirador en el bosque se ponen. No, es que Capriles dijo, entonces Capriles sale a decir que María Corina le habla al estrato a la élite, él no. Entonces sale ella también a ofender a Capriles, porque bueno, que Capriles ya estuvo en las 2 carreras presidenciales, que es un fracasado, etcétera. Entonces, cuando ves que ya hay actores políticos que lo que se encargan es de destruirse sin decir ni siquiera o demostrarnos a nosotros los venezolanos porque están aptos para ser presidente, entonces eso va a dejar heridas muy abiertas que evidentemente, indistintamente quién gane, el equipo del otro no va a trabajar por ella. Claro. Por eso siempre he dicho que lo más importante para ir a unas elecciones primarias es que hagan un debate, y no un debate de sentarse a decir propuestas, 1 minuto cada uno, no. Un debate cara a cara con periodistas, y que los periodistas sean los que los confronten. A ver, pero ¿cómo va a ser eso? Claro. Ya usted tuvo una experiencia similar, ¿cómo usted es capaz de demostrar que eso puede cambiar el país? Así, que sean las propuestas claras, no encargarse de destruir al otro, hablar mal del otro, porque entonces eso significa también que ellos no tienen nada bueno que mostrar de sí mismos. Ahora, importante, al gobierno le conviene que haya primarias. Sí les conviene, obviamente, porque va a dejar heridas muy abiertas y se pueden fragmentar. El mejor escenario para el gobierno, 1 es María Corina Machado, porque divide por completo a la oposición, y 2 porque hace que el Partido Socialista Unido de Venezuela se reagrupe. O sea, se hace fuerza como que todos contra ella. Claro. En ese escenario. El consenso, en cierta medida, también puede ayudarle, porque siempre están los egos de algunos actores políticos que dicen que aquellos no son capaces y que al final son las oligarquías las que se imponen, ¿no? Y de hecho ya hay actores políticos que se han encargado de hacer denuncias y ir en contra de la Comisión Nacional de Primarias, ir en contra porque no le dan oportunidades a ellos, porque son minoría, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces imagínate la dictadura de las mayorías sobre las minorías, ¿no? Entonces en ese juego político, evidentemente el que siempre termina ganando es el gobierno, porque la oposición está altamente dividida y porque los egos de los actores políticos todavía no les permite pensar que el primer paso es desocupar la silla presidencial y que el primer gobierno va a ser el más duro, va a ser el gobierno de transición. Quieran aceptarlo o no, el primer gobierno va a llevar mucho golpe. Por supuesto, y mucho golpe primero en la parte política, en la parte económica, restablecer o enderezar, como decir, la curva de la economía, una vez que esa comienza a bajar y volverla a poner en su vida es bastante difícil, son años de proceso con medidas económicas bastante duras, incluso para la población, para poder restablecer la parte económica y social del país. No, es que en principio eso, pero otro de los golpes más fuertes que va a llevar el primer gobierno es la confianza,
porque no hay nada más difícil de satisfacer que las expectativas, porque son individuales. Entonces todos vamos en esa ilusión de que ya cambió el gobierno, va a cambiar todo. La primera sensación, la luna de miel que tuvimos aquí en el Zulia, claro, la luna de miel que tuvieron los estados en los que volvió la oposición, ¿no? Los primeros meses como que la esperanza, ya todo cambió, ya viene lo mejor, y se nos olvida que hay problemas estructurales que no dependen, de base. Exacto, que no van a depender del gobierno regional ni del municipal, porque tienen que ver con una política de Estado. Entonces, cuando vemos eso, evidentemente, quien le toque ser presidente en la primera oportunidad es el que va a llevar mayor golpe, y pienso que no puede ser una persona tan radical, pienso que tiene que ser una persona con experiencia en la administración pública y en el juego político, porque no puede llegar a intentar reducir o aniquilar a los otros sectores, sino que viene un proceso de convivencia, de que tienes que empezar a mejorar las cosas al estilo Mandela. No puedes ir contra todos en una cacería de brujas, porque entonces te puede revertir todo y te pueden dar incluso un golpe de Estado. Y la expectativa no solamente de los venezolanos que están acá, los venezolanos que están afuera. Exacto. Pues mucha gente, y eso no es un secreto para nadie, están esperando que mejore la situación en Venezuela para poder regresar. Hay muchos venezolanos que quieren regresar. Exacto, porque es muy difícil también vivir afuera. Claro, es fuerte. Porque los que hemos tenido la oportunidad de incluso estudiar fuera o trabajar fuera, nos damos cuenta que nada como estar en tu casa, o sea, nada como estar en Venezuela. Nosotros, no sé si es que la mayoría de los países son poco educados, pero ni siquiera los buenos días contestan, la actitud, la sonrisa, la fraternidad, son secos, son toscos, todo les molesta. Si son los europeos, son tan distantes y fríos que evidentemente no estamos acostumbrados a eso. Quizás los que más se asemejan a nosotros son los colombianos. Sí. Pero los argentinos no, los argentinos tienen ínfulas europeas, sí. Y entonces evidentemente es altamente complicado, ¿no? Pero bueno, yo siempre he respetado a las personas que emigran, a los que están fuera, y pienso que son valientes porque es empezar de cero. Digan lo que digan, es empezar de cero. Es valiente, pero también veo difícil que aquellos que se fueron muy jóvenes y que empiezan a hacer vida y a formar familia quieran retornar al país. Y pienso que los beneficiados son los países del extranjero, porque Venezuela, el Estado venezolano invirtió mucho en formarnos, en educarnos, porque nuestras universidades siempre han sido referencia en América Latina y el mundo. Nos educaron y todo, y al final no está sacando provecho el Estado venezolano. No, los mejores talentos. La fuga de cerebro fue grandísima, y todo de capital humano. En el tema petrolero están toda la gente, por ejemplo, que trabajaba en PDVSA en Canadá, en México, en los países árabes. Exacto, y tú ves además todos los ingenieros eléctricos donde están, en electrónica, todos donde están. ¿Quiénes levantaron toda la infraestructura de los metros en Chile? Fueron venezolanos. Entonces, cuando tú te pones a analizar todo eso, dice, o sea, el Estado venezolano invirtió en la educación y en la formación de ese talento, y al final, ¿quién está cobrando? Claro. Están cobrando son esos países, porque están obteniendo un beneficio a un menor costo, además. Entonces, todo este escenario obviamente es altamente complejo para el que venga a regir los destinos de nuestro país, y sobre todo convivir con una Asamblea Nacional, en su mayoría en su contra, pues eso es así. Ahora, Ana, para ir finalizando, son las 11:53, posibilidades de un acuerdo como tal para la oposición de cara ya al 2024. Sabemos que el gobierno está muy bien estructurado, el oficialismo como tal tiene esa infraestructura a nivel nacional, tiene movilización, tiene las bases, tiene a sus representantes en cada comunidad, están muy, muy bien organizados y sólidos, más allá de las luchas internas o los problemas internos que puedan tener, como cualquier organización política. Pero posibilidad de un acuerdo en la oposición para que vaya, bueno, de cara como candidato presidencial, que me imagino que será también el propio presidente Maduro. Mira, el 23 de julio, hasta el 23 de julio, la Comisión Nacional de Primaria establece los candidatos y la sustitución de los candidatos que se inscribieron para ir a las elecciones primarias del 22 de octubre. No se tiene claro los recursos económicos. ¿Quién va a financiar ese proceso? Ya queda a un lado por completo el tema del Consejo Nacional Electoral, porque hasta ahora ni siquiera tiene los rectores. ¿Okay?
Eso no lo veo definido, por lo que veo muy cuesta arriba que se ejecuten las elecciones primarias. Puede pasar lo que sea, organismos no gubernamentales o sin fines de lucro, o fundaciones, etcétera, del exterior que quizás puedan influir. Hay que ver qué tanta participación permitirá el gobierno de eso, ¿ok? Pero un consenso establecido entre ellos, un acuerdo de política de alto nivel, lo veo cuesta arriba por los egos que tienen los actores que ya están en la palestra. Lo veo complicado. No creo que haya un acuerdo de alto nivel como lo hubo aquí en el Zulia, en el primer proceso, que por más que hubo elecciones primarias, en algunos municipios ya habían acuerdos previamente establecidos entre los partidos políticos y se respetaron. Pienso que para eso tiene que ser una política de P mayúscula y personas que estén claros del liderazgo que tiene cada uno. Y en los actores políticos caraqueños en este momento no lo veo posible. Andrés Velázquez ya salió satanizando a Rosales, Capriles a María Corina, entonces veo ahí muy cuesta arriba el tema de un consenso. Okay, bueno. De verdad, pero pienso que es la vía. La vía correcta es el consenso. El consenso. ¿Para qué vas a quemar tantos cartuchos? Sí. O los pocos cartuchos que tienen una elección primaria, si la que es real y valedera es la presidencial? Tú no necesitas ahorita demostrar, necesitas demostrar que tienes fuerza frente a la elección presidencial para poder ganar a quienes están en el poder durante tantos años. Así es. Bien, muchísimas gracias, Ana María. Por favor, tus redes sociales. @Osorio Ana María, y mi página web es www.mujerenpolitica.com. Sí, Ana María también, que después venimos a hablar de eso. No hemos vuelto a hablar, Ana María, de esa formación importante que tú ofreces a las mujeres que quieran formarse como tal en política, que es todo, es una asesoría completa e integral. Ya después hacemos otro programa de eso, que es muy interesante, sí. Muchas gracias. Y bueno, vamos a escuchar este tema, si nos da chance. Ok, escuchamos este tema, Guillermo Carrasco, y al regreso venimos ya con el final, con la despedida.